puertorriqueños, ¿verdad? Nos alegra que estén con nosotros. Bienvenidos a este lugar. Esperamos, ¿verdad?, que se estén gozando en el Señor. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de agentes de gracia. El día de hoy vamos a conocer a ciertas personas que fueron agentes de la gracia de Dios. Y hemos estado estudiando en el libro de los Hechos. Hemos visto cómo en el libro de los Hechos Dios ha obrado de una manera extraordinaria en la iglesia primitiva. El día de hoy tenemos una historia interesante que sucedió con ciertos personajes. Y uno de los personajes es Pedro. Creo que todos conocemos la vida de Pedro, ¿verdad? Pedro, un hombre de Dios, un hombre que decidió seguir a Cristo, dejar todo lo que tenía y enfocarse en aprender las enseñanzas de Jesús y caminar con Jesús. Y muchas cosas, hermano, que Pedro vivió al lado de Jesús. Imagínese que Pedro logró caminar sobre las aguas. Una experiencia extraordinaria que solamente él tuvo a la par de Jesús, ¿verdad? No hubo otro de los discípulos que lo hubiera hecho. Pero después de esto, uno de los mandatos que Jesús le dejó, uno de los favores, podríamos decir que el Señor le pidió: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, cuida de la grey, cuida del grupo que te estoy dejando, Pedro. Y Pedro en un momento estaba sirviéndole al Señor, y en el capítulo número 9, de Hechos, la palabra del Señor nos habla de lo que sucedió en la vida de Pedro y otro hombre llamado Cornelio. Creo que la mayoría hemos escuchado de estos dos personajes, de qué fue lo que Dios hizo en la vida de ellos. Y dice la palabra del Señor que ese capítulo 10 de Hechos, verso 1, que en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual a que todos los de su casa. Mire qué interesante esto. Él tenía temor de Dios, pero también había influenciado a los de su casa, a los de su hogar. Y dice la palabra del Señor que él daba generosamente, daba ofrendas, él ayudaba a los pobres y oraba a Dios frecuentemente. Una tarde, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la cual vio que un ángel del Señor se acercaba. Y Cornelio dijo al ángel, Cornelio dijo el ángel, y Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a alguno de los hombres de Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Este está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Mire qué interesante. Cómo Dios estaba obrando, cómo Dios estaba operando. Un hombre temeroso, pero un hombre temeroso podríamos decir, con una mala fama. Era un capitán del ejército. Tenía a su cargo alrededor de 100 soldados. Y ahora este capitán del ejército romano, recuerde, los judíos pidieron crucificar a Jesús, pero ¿quiénes fueron los que lo crucificaron y ejecutaron todo? Los soldados romanos. Y ahora es un general de los soldados romanos
temeroso de Dios, que tiene el temor, ¿verdad?, de Dios en su corazón, en su vida, junto con su familia. Y ahora este hombre viene y en este momento determinado, en este momento donde él está orando. Él está orando, le está pidiendo al Señor, tiene esa conexión con el Señor. Y ahí en medio de este tiempo de oración Dios le habla. ¿Y qué pasa cuando Dios le habla? Dios le habla a través de un ángel. Y había que hacer algo, que ir a la acción. Mira, hermanos, es interesante porque muchas personas cuando van a la iglesia, ¿verdad? Dicen, bueno, yo voy a la iglesia, soy una buena persona y con eso es suficiente. O hay otras que ni siquiera, ¿verdad?, se congregan en una iglesia. Simplemente dice, yo como que me porte bien en mi casa, yo ayude a los necesitados y yo esté bien, con eso es suficiente. Pero mire, había un hombre llamado Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre correcto. Sin embargo, este hombre, Dios le habla que había algo más que hacer, que no estaba completo lo que estaba haciendo y necesitaba instrucciones. Y ahora lo manda a llamar a Pedro. Es interesante cómo obra el Señor. Si usted recuerda, hace un par de domingos hablábamos de Pablo, que Pablo tuvo un encuentro con el Señor. En ese momento era Saulo, o se conocía ahí como Saulo, y entonces él tiene un encuentro con el Señor y Dios le habla a un discípulo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese discípulo? A ver, Ananías, ¿verdad? Ananías, Dios le habla y Dios le dice, ve a orar por Saulo. Y sabía que era un hombre malo. Y entonces dijo, no, Señor, ¿por qué no mandas a otro? No, yo no quiero ir, porque sabía lo malo que era este hombre y que perseguía a la iglesia. Ahora está pasando algo, podríamos decir, similar. Ahora, este hombre que era un gentil, ¿verdad?, que no era judío, era temeroso del Señor, pero no era un judío. Él estaba orando y Dios le manda que vaya a llamar a Pedro. Pedro era un judío. Y mire qué interesante que en esos tiempos los judíos y los gentiles no tenían una relación. Los judíos no podían entrar en la casa de un gentil, menos que pudieran comer con los gentiles. Es más, hasta en estos tiempos hay ciertas tiendas donde usted va y hay ciertas tiendas que tienen comida solo para los judíos. No sé si usted se ha dado cuenta que hay una sección que ellos tienen que es comida solamente para judíos. Por supuesto, alguien más puede comprarlo, pero ellos no compran otra cosa aparte de esto. Es algo interesante. Ahora imagínese hace 2000 años cómo era esa línea bien marcada, en donde no podían entrar en una casa, ¿verdad? No podían entrar en una casa y menos comer con ellos, hermano. No, esos eran otro grupo de personas totalmente diferente. Pero sabe que Dios tuvo que intervenir directamente. El mensaje había sido mandado a Cornelio. Cornelio, mira, manda a traer a Pedro. Y ahí hay muchas preguntas, hermanos, muchas preguntas. Si era algo que tenía que hacer Cornelio, ¿verdad? Pues se nos puede ocurrir a nosotros. ¿Por qué no fue Cornelio y le dijo, mira, el Señor dice que tienes que decirme algo, dímelo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que Dios le dice, a través del ángel, manda a traer a a Pedro. Trae a Pedro. Mira, hermanos, qué interesante que Cornelio no se puso a cuestionar al Señor. No se puso a cuestionar al Señor. No le dijo, pero espérate un momento, ángel, espérate un momento. Si Pedro me va a decir algo, ¿por qué no yo voy allá con Pedro? Él me dice y se acabó el asunto.
¿Por qué tengo que traerlo? ¿O por qué no me lo dices tú de una vez? No. Pero nosotros bien prácticos lo solucionamos. Pero si tú eres el ángel de Dios, ¿no? Si tú eres el ángel de Dios, ¿por qué no tú me das el mensaje? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y yo lo hago, hermanos. El hombre, la misma Biblia dice ahí que era temeroso de Dios. Le tenía temor a Dios, hermano. Tenía ese respeto y lo que el ángel le dijera, él lo iba a hacer. Pero la palabra del Señor dice que el ángel se fue. Y Cornelio, mire hermanos, Cornelio mandó a llamar a 2 de sus sirvientes de su casa y a un soldado devoto. Mire, qué interesante que este soldado también era devoto, también era temeroso delante del Señor. Mire, los soldados también son temerosos, ¿verdad? También pueden los soldados ser temerosos delante del Señor. Y entonces este soldado que era temeroso fue con el mensaje y fue a buscar a Pedro. Pero algo interesante estaba pasando. Cornelio le cuenta esto interesante, todo el movimiento, lo que Dios le había dicho. Y ahora el día siguiente, los mensajeros de Cornelio se van allá a buscar a Pedro. Pero ahora esto, mi hermano, ya el mensaje estaba dado. Venía un soldado, imagínese esto, Pedro en una casa, había persecución. Recuerde que ya había empezado la persecución contra los discípulos de Cristo. Algunos ya se habían dispersado, es más, ya habían asesinado a Esteban. Esteban ya había muerto. Estaba fuerte el movimiento este. Imagínense que Pedro no hubiera sabido nada y llega un soldado a decir, Pedro, necesitas irte conmigo, porque el capitán del ejército te necesita. Imagínense cómo se hubiera sentido Pedro, ¿no? Era interesante qué hubiera pasado ahí. Pero sabe que el Señor prepara todo el escenario. Y para preparar ese escenario, el Señor entonces viene y le muestra en una visión. Dice la palabra del Señor que Pedro estaba también orando. Y Pedro estaba en aquel momento orándole al Señor y el Señor le muestra en una visión. Y muestra un lienzo, imagínense como una pantalla como esta, ¿verdad? Ese lienzo, se abre ese lienzo, baja del cielo. Y entonces le dice, le muestra ahí que habían muchos animales inmundos para ellos que no podían comer. Otra vez, en el Antiguo Testamento Dios le da instrucciones al pueblo qué debe de comer y qué no debe de comer. Y ahora lo que le habían dado de instrucciones que no debía de comer, ahora le dicen, Pedro, mata y come. Imagínese usted. Y le dice luego, no, Señor, ¿cómo crees, Señor? Yo no puedo comer eso. Eso no lo debo de hacer, está prohibido. Eso es inmundo. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y mira, hermanos, es interesante aquel encuentro que está teniendo. La palabra del Señor dice que en esa sábana, en otra versión dice que una sábana que se había abierto, que habían visto reptiles y aves. Y mire, y le dice, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. Ahora, cuando está pasando todo esto, esto le dice el Señor 3 veces a Pedro. Luego se levanta esta sábana que había aparecido ahí y Pedro quedó desconcertado. ¿Qué significa esta visión? ¿Cómo es que yo debo de matar y comer? Mira, hermano, pudo haber pensado Pedro, ¿será que es el hambre que tengo? Dice la palabra del Señor que tenía hambre Pedro. Pedro no había comido. Y entonces en lo que estaba preparada la comida, Pedro subió a la azotea y Pedro se puso a orar.
Y entonces a veces uno le trata de dar, ¿verdad?, significado a los sueños o a las visiones. Y pudo haber dicho Pedro, ¿será que estoy viendo visiones porque tengo hambre? ¿Será el hambre que me está traicionando? Pero mira, hermano, 3 veces vio esto y se quedó Pedro desconcertado pensando qué significaba aquello. Y entonces dice que llegaron el soldado, la comitiva que había mandado este personaje llamado Cornelio, llegaron a buscar a Pedro. Mientras tanto, Pedro trataba de descifrar la visión y el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte, levántate, baja y vete con ellos sin titubear, sin dudar. No te preocupes porque yo los he enviado. Mira, hermanos, cómo el Señor estaba orando. En la visión que tuvo, el Señor no le explicó todo. Esto es interesante, hermanos, que tuvo una visión, pero en esa visión no se le dijo paso por paso. Mira, allá hay un hombre que se llama Cornelio. Cornelio es un hombre temeroso, un hombre bueno, es un hombre que ayuda a los pobres, un hombre que da ofrendas, un hombre que hace esto, que ora. Mira, ahí te lo recomiendo, ve y habla y todo, ¿verdad? Claro, no fue así, hermanos, no fue así. ¿Sabe que hay cosas que nosotros necesitamos entender lo que Dios quiere mostrarnos? Hacia dónde Dios quiere llevarnos, nosotros necesitamos descifrarlo, hermanos. Dios nos habla, Dios nos da una idea y nosotros necesitamos darle seguimiento para el bien del reino, para el engrandecimiento de su reino. Muchas veces se nos viene a la mente, ¿qué tal si le voy y le hablo a tal persona? No, pero ¿qué tal si no va a querer? Mejor lo dejamos así, ¿no? ¿Qué tal si abro mi casa y hago una célula, un grupo de conexión en mi casa? No voy a tener tiempo, ¿no? Yo pienso que no. Yo pienso que nadie va a venir. ¿No cree que muchas veces Dios nos está poniendo las ideas? Dios nos está poniendo ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Y nosotros nos quedamos ahí, yo no creo, ¿verdad? Yo no creo que sea de Dios esto. Pero sabe, Dios habla y obra de maneras diferentes. Y dice que entonces Pedro, donde miró a las personas y le dijeron, ¿verdad? Nos envió Cornelio, un oficial romano, es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que pueda escuchar el mensaje. Entonces Pedro invitó a aquellas personas a pasar la noche ahí y al día siguiente los acompañó. Ahora, el asunto es cuando ellos llegan a aquel lugar. Allá estaban, ¿cómo estarían? ¿Verdad? Es una de las preguntas que se nos podría venir a la mente. Dice la palabra del Señor que llegaron a Cesarea al día siguiente y Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Y cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y le adoró. O sea, Cornelio no sabía cómo expresar su gratitud. Y mire lo que Pedro entró y le dice, levántate, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Y ahora, ojo con eso, hermanos. El Señor no le explicó cuál era el mensaje que debía de llevar. Él le dijo, ve. Él le dijo, ve, y allá te están esperando. Mire, Pedro no se empezó a cuestionar, Señor, ¿pero qué quieres que le diga, Señor? Señor, ¿en dónde quieres que les predique? ¿Verdad? Si quieres que le predique, que les hable, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Mire qué interesante. Ahora, es que aquí viene un papel muy importante que juega el Espíritu Santo, hermano. Si usted se da cuenta, es el Espíritu Santo que está obrando. Hoy al inicio les hablaba
que íbamos a conocer agentes de gracia, cómo la gracia del Señor opera. La gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nuestra persona. Gracia es el amor, el favor inmerecido, el amor inmerecido, el favor dado a alguien que merece lo contrario, a alguien que no lo merece, pues. Hermanos, es fácil darle algo a alguien que se lo merece. Este se portó bien conmigo, voy a invitarle un café porque este ha sido bueno conmigo, ¿no? Pero este ha sido malo, el otro día ni me saludó ni me volteó a ver, entonces este no merece nada. Eso no es gracia, ¿verdad? Gracia es algo que no merece. Alguien no lo merece, pero por gracia se le da. Y eso es lo que está pasando. Y en esa gracia que el Señor nos otorga, esa gracia, nosotros somos los agentes de esa gracia. Uno de los agentes de esa gracia era el ángel que el Señor mandó a compartir que había un mensaje de gracia, había un regalo para Cornelio, había algo como recompensa para Cornelio. Y el ángel empezó el proceso. Y ahora aquellas personas se movilizan para traer a Pedro. En la visión está actuando la gracia de Dios a favor de Cornelio. Y ahora Pedro es un agente de gracia, porque Pedro lleva un mensaje de gracia para allá con Cornelio. ¿Me está siguiendo? Entonces, hermanos, hay un mensaje de gracia que lleva Pedro. Pero Pedro no sabe exactamente, ¿verdad? No se le dieron lujos de detalles. Pero recuerde que hay otro agente de gracia llamado Espíritu Santo, el cual está obrando en la vida de nosotros, está actuando en su iglesia. Y es el Espíritu Santo que había tocado el corazón de este centurión, había tocado el corazón de este capitán, había tocado el corazón de aquel soldado. Era el Espíritu Santo que ahora obra en la vida de Pedro y ahora le da sabiduría a Pedro para ver qué comparte, cuál era el mensaje que iba a compartir con aquellas personas que lo estaban esperando. Mire, hermanos, es la gracia del Señor actuando. Y ahora aquellas personas reciben ahí a Pedro. Y Pedro empieza a compartir ese mensaje de salvación. Pedro empieza a decirles, miren, un hombre llamado Jesús, y empieza a explicar lo que había pasado con Jesús, cómo Jesús había nacido, cómo Jesús había crecido, las enseñanzas de Jesús y el propósito del mensaje de las enseñanzas de Jesús era la salvación. Era que ellos pudieran recibir a Jesucristo en sus corazones. Y mire, hermano, la palabra del Señor dice que conforme Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo vino y llenó la vida, los corazones de aquellas personas que estaban ansiosas de recibir esa gracia del Señor. Y ahora estas personas son bautizadas. Dice la palabra del Señor que Pedro se quedó unos días ahí con ellos enseñándoles, discipulándolos. Era la gracia del Señor obrando. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, ¿por qué el ángel no simplemente le dio el mensaje a Cornelio? ¿Por qué no fue Cornelio a recibir el mensaje allá con Pedro? ¿Sabe por qué pasó todo esto? Porque la visión de Dios es más grande que la nuestra. Dios tiene una visión más amplia. Dios no quería solamente que Cornelio recibiera el mensaje. Dios quería que todos sus amigos, sus familiares, eso dice la Biblia, que invitó a sus amigos e invitó a sus familiares a que vinieran y escucharan, ¿verdad? ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Cuál era el mensaje que Dios tenía para ellos? La gracia del Señor obrando a nuestro favor. Amados hermanos, el Señor quiere obrar en la vida de nosotros. El mismo Dios de Cornelio es el mismo Dios de nosotros, ¿cierto? El mismo Dios de Pedro es el mismo Dios de nosotros.
El Dios que envió a su ángel, que envió a Pedro, es el Dios que nos está enviando a nosotros. Hay muchos Cornelios. Es más, el día de hoy hay aquí Cornelios como Pedros, ¿no? Mire, ellos hicieron un trabajo en equipo. Cornelio era un hombre temeroso de Dios y estaba dispuesto, pero Cornelio todavía no estaba preparado, estaba en un proceso de capacitación. Dios estaba obrando en la vida de Pedro, pero le hacía falta seguir puliéndose. Pedro ya estaba preparado y ahora hace equipo Pedro con Cornelio. Hacen equipo y se unen. Cornelio, temeroso de Dios, pero le hacía falta todavía llegar a esa madurez, a ese conocimiento pleno del mensaje. Pero ¿sabe qué? Cornelio invita a las personas. Cornelio hace un grupo de conexión. El primero que hizo un grupo de conexión fue Cornelio. Él conectó a las personas, hermanos, conectó a sus familiares, a sus amigos, los trajo. Me imagino que les dio un cafecito por ahí, ¿verdad? Café con pan. ¿Qué les daría? ¿Les haría tamales, arroz con gandules? ¿Qué les daría Cornelio en aquel momento? O por lo menos una agüita, ¿no? Pero invitó a aquellas personas. Y cuando aquellas personas estaban ahí, Pedro empieza a predicar. Amados hermanos, aquellas personas también tenían ese deseo de escuchar el mensaje del Señor. Aquellas personas creyeron y aquellas personas aceptaron el reto y ahora le entregan su corazón a Jesucristo. Y no solamente le entregaron su corazón a Jesucristo, consagraron su vida a Dios. Y el Espíritu Santo llenó sus vidas, llenó sus corazones. Y ellos confirmaron. ¿Cómo lo confirmaron ellos? Bautizándose. Ellos se bautizaron. Pedro se queda un tiempo en aquel lugar y siguieron haciendo lo mismo. Por eso la iglesia creció, hermanos. La iglesia primitiva creció porque en ellos tenían grupos de conexión, se conectaban con Dios y se conectaban entre ellos. Mire qué interesante. Cornelio hizo la conexión entre las personas, entre los amigos, entre los familiares. Cornelio hizo esa conexión y Pedro viene y hace la conexión con Dios. Y entonces ellos estaban conectados entre sí, pero estaban conectados con Dios, que ese es el propósito, ¿no cree? Conectarnos con Dios. Porque había un hombre que estaba orando. Todo, ¿en dónde empezó todo? En la oración. Había un hombre orando, habían dos hombres orando, si se da cuenta. Tanto Cornelio como Pedro eran hombres de oración. Quiero preguntarles el día de hoy, ¿qué es lo que Dios nos está hablando a nuestro corazón? Ese lienzo que se le mostró a Pedro, donde le decía a Pedro, mata y come, decía, Señor, pero ¿cómo voy a hacer eso? Ese lienzo, ¿qué significa para nosotros? A veces ese lienzo significa, invita amigos a tu casa, pero Señor, ¿cómo voy a traer a mi casa a la gente, estas personas? ¿Cómo van a venir a mi casa, Señor? Eso no puede ser, Señor. Y ¿sabe qué? Muchas veces cuando estamos en el proceso de tener una casa, ¿qué es lo que decimos? Esta casa va a ser para el servicio del Señor. Va a estar abierta para servirle al Señor. Y ya cuando está, como que si nos hacemos, como que si los ángeles nos hablan, dicen por ahí, ¿verdad? Pero no el ángel que le dijo a Cornelio, ¿no? Otros ángeles. Porque si fuera ese ángel dijera, hey, ¿sabes qué? Trae a Pedro. Abre tu casa. Eso es lo que está diciendo. Mira, hermanos, hay muchos paradigmas que tenemos, maneras de pensar, estructuras y todo lo que se nos interfiere en nuestro deseo a veces, hermanos. Y es más, no estamos limitados a hoy día que tenemos muchos lugares para reunirnos. En muchos lugares podemos reunirnos y podemos, hermanos, hacer esos grupos de conexión. ¿De qué manera nos está hablando el día de hoy el Señor? ¿A cuántos Cornelios está llamando? Le está diciendo, mira,
es tiempo de convocar un grupo de personas. Es tiempo de que busques a un Pedro. ¿Cuántos Pedros hay aquí el día de hoy? Pedros, personas que ya pasaron por cierto proceso, que ya está listo para predicar la palabra del Señor, para compartir su testimonio con otros. Y ahí es donde el Señor hace la conexión. Ahí es donde el Señor, mire qué interesante, manda un ángel a decirle: Pedro, Cornelio, es necesario que mandes a traer a Pedro porque hay un mensaje para ti. Me llama la atención esto, hermano, que Cornelio hizo la mía extra. Si se da cuenta, en el pasaje no dice que le dijo el ángel: mira, y también convoca a tus amigos, convoca a tus familias. No le dijo eso. Eso ya fue de algo que nació del corazón de Cornelio. Decir, bueno, ¿y por qué no invito a mis amigos? ¿Por qué no invito a los familiares que vengan y que conozcan también el mensaje que Dios tiene para mí? Puede ser para otros. Cornelio no fue egoísta. Cornelio compartió, quería que todos escucharan el mensaje. Y sabe que el Espíritu Santo le dijo a Pedro: Pedro, vienen unos hombres por ti, acompáñalos. Yo los he enviado. Actívate, Pedro. Pedro, ya es hora. Come y vamos a la obra, Pedro, a la acción. Hermanos, Dios nos ha llamado a la acción. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, verso 8, dice: de gracia recibisteis, dad también de gracia. Alguien nos invitó, ¿cierto? Alguien llegó a nuestra casa. Alguien pagó el precio. Yo recuerdo cuando mis padres se convirtieron, cuando mi familia se convirtió, había un pastor que pagó el precio, un pastor que pasaba ahí visitando y hablando del Señor. Aun cuando mi papá no era convertido, lo escuchaba. Ya cuando mi papá empezó a escuchar, es más, hasta le regaló su Biblia. Le digo: mire, aquí le regalo mi Biblia, lea, estudie la Biblia. Y hasta después, verá que hubo una reunión en donde mi papá aceptó a Cristo. Una reunión pequeña. ¿De qué manera usted aceptó a Cristo? Recuerde por un momento, ¿cómo llegó usted a Cristo? ¿Se recuerda? ¿Algunos llegaron por medio de una célula? Algunos llegaron, ¿cómo llegó? ¿O no han llegado a Cristo, hermanos? Aprovechamos de una vez el viaje. ¿Ah? ¿Cómo llegó el mensaje de salvación a su vida? ¿Cómo llegó? Solito usted dijo: ay, cierto, tengo que conocer a Cristo. Voy a ir, Señor, te acepto en mi corazón. Agarró la Biblia, ya sé, esta es la Biblia, esto es lo que Dios quiere para mí. Y empezó a venir a la iglesia. ¿Cuántos lo hicieron de esa manera? ¿Ah? ¿O hubo alguien que se acercó a usted? ¿A quiénes? ¿Hubo alguien que se acercó a alguno de ustedes? ¿Sí? ¿Cierto? Alguien le predicó, alguien hizo la conexión. ¿Usted le pagó a esa persona para que le compartiera de Cristo? O sea que usted recibió de gracia. Ahora, ¿está compartiendo usted de gracia con otras personas? Eso es lo que dice la palabra. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Lo que recibiste es por amor, lo que alguien invirtió, hermano, en usted su tiempo. Y hay personas a veces que le hablamos y no están nada interesados, no le importa ver lo que uno le está hablando, pero la semilla está quedando en ese corazón. Y al tiempo a veces esa persona regresa y dice: ahora sí me gustaría escuchar de Dios. De gracia estamos dando y de gracia también podemos recibir. Hermanos, pidámosle al Señor que podamos empezar a dar de gracia. Empezar a conectarnos con otras personas y a conectar a otras personas con Dios. Póngase de pie.